Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Antes de morir, ves la sangre, ves la sangre, ves la sangre. Lo que acabamos de escuchar pertenece a The Ring, también conocida como La Señal, una película estrenada en 2002 donde una simple secuencia de imágenes se convierte en un mensaje inquietante, capaz de dejar huella más allá de la pantalla. Hay imágenes que no solo se miran, imágenes que se quedan, que parecen grabarse en algún lugar de la mente o quizás en algo más profundo. Rostros que emergen, sonidos que no deberían estar ahí, señales que aparecen sin explicación y que desafían lo que creemos entender como real. Esta noche, en Dimensión Oculta, viajamos a un lugar donde la imagen y el sonido parecen tener vida propia, donde lo invisible se manifiesta y lo latente se vuelve patente. Para adentrarnos en este territorio inquietante, contamos con Manu, director y presentador del podcast El Rincón del Arcano, quien comparte con todos nosotros sus experiencias y también el proceso de creación de psicoimágenes y psicoplasmas. Imágenes que surgen, voces que se cuelan y una pregunta que sobrevuela todo el episodio. ¿Y si algunas señales no vienen de fuera, sino de nosotros mismos? Soy Carmen Pérez y esto es Dimensión Oculta. Se los decía hace unos instantes, hoy tenemos un episodio especial y me encanta tener aquí en Dimensión Oculta de nuevo a Manu, investigador, comunicador, que todos conocen porque lleva el podcast El Rincón de lo Arcano. Hoy vamos a tener una experiencia personal donde el sonido y la imagen van a ser protagonistas. Y también, Manu, porque con él vamos a conocer sus experiencias y también vamos a aprender un poquito más sobre distintos métodos de grabación, tanto de sonido como de imagen, pero sobre todo esto último. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Carmen, un placer, encantado de estar aquí de nuevo en Dimensión Oculta. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Lo decía, te tenemos de nuevo por aquí y hoy creo que va a ser un programa diferente, Manu. No sé, me da la sensación, hay como una atmósfera que la estoy notando porque vamos a conocer una en principio experiencia personal tuya que amablemente la vas a compartir con todos nosotros. Y también vamos a aprender un poquito más de cómo captar psicoimágenes y lo que vaya surgiendo, porque vamos a intentar que los oyentes sean partícipes como nosotros de estos minutos que vamos a dedicar a aprender, seguro que entre todos cosas nuevas. Pues así es, Carmen. Vamos a hablar un poquito de estos términos que a muchos les sonarán, las psicofonías, las teleplastias. Igual mucha gente no sabe qué son las psicoimágenes y cómo recogerlas. Y si te parece, hoy podemos contar una serie de experiencias para que todos tus oyentes tengan un poquito de una noción de un experimento que incluso se puede hacer
en casa, aunque ya iremos contando. Perfecto, pues Manu, vamos a empezar entonces con esa vivencia, ¿no? Que me comentabas antes de entrar ahora Ujú. en micro, que ibas a compartir con todos nosotros. Sí, bueno, pues te comentaba porque en principio todo el mundo hemos oído hablar de las psicofonías, ese tipo de grabaciones que se recogen y los cuales recibimos una especie de mensajes que muchos asocian a que son provenientes del más allá. Y bueno, pues hay muchísimas psicofonías conocidas. Por supuesto, muchos conoceréis esas famosas psicofonías del Palacio de Linares, aquel mamá, mamá, yo no tengo mamá. Unas psicofonías que se hicieron muy famosas, aquello ocurrió en mayo de 1990 y que aunque posteriormente se dijeron que se demostraron que eran falsas, que la que había recogido aquella investigación Carmen Sánchez, perdón, de Castro, bueno, pues ya dijo pues que habían sido un fraude creada por ellas. Sí es cierto que aquellas psicofonías, si las tenéis en mente, suenan demasiado claro. Y si escuchamos las que se suponen que son un poquito más reales, o que se están clasificadas como, bueno, reales, no falsas, tienen un aura totalmente distinta. Y estas del Palacio de Linares, como digo, se escuchan bastante claras. Pero bueno, en el tema de las psicofonías, como digo, aparte de esta famosa del Palacio de Linares, podemos también, algunos conoceréis, la famosa Psicofonía del Infierno, recogida por Germán de Argumosa en 1985, que se grabó en el sótano de una casa de campo en la zona de Guadarrama, en Madrid. Que aquello fue una especie de una reunión de unos amigos, incluido unos diplomáticos, y entre ellos había el embajador de Chile. Una psicofonía que dura más de 10 minutos, con unos auténticos sonidos desgarradores que parece, sinceramente, que hayamos puesto el micrófono en el mismísimo infierno. Allí hay una psicofonía conocida que es Juan, te voy a matar, entre otras. Son todo gruñidos, son sonidos de cadenas, es súper... Es impresionante, no la recomiendo que la escuchéis si sois un poquito sensibles al tema porque es verdaderamente desgarradora. Eh, lo curioso de este caso, Me lo comentabas antes, Manu, ¿no? De hecho, sí, bueno, a mí lo que me sorprende es la duración, 10 sí, 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 minutos sí, 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 sí. de Incluso, psicofonía. incluso el propio Germán de Argumosa, cuando recogió aquella psicofonía, no quería mostrarla y no se mostró, creo recordar, hasta que falleció. Incluso se llegó a hablar a posteriori de que había una segunda parte de aquella psicofonía y que la tenía en su poder el investigador Santiago Vázquez, que creo recordar que decía que él aún la mantenía en su poder. Pero lo que te comentaba es que en aquella investigación, en aquella reunión de aquellos amigos, en aquel sótano de aquella casa de Guadarrama, aquel diplomático chileno, el embajador de Chile, que creo que recordar que se llamaba Juan, que se asocia al nombre de esa psicofonía, Juan, te voy a matar, falleció creo que meses más tarde o años más tarde. Tremendo, ¿no? El hecho de que Sí. coincidencia, de todos modos no es la primera vez que pasa, de que hay un vínculo, ¿no? Cuando alguien tiene este tipo de experiencia y después meses más tarde, incluso días, pues deja este mundo. Yo me imagino que los que estaban alrededor de él en esa visita, en esa casa de campo, al fallecer Juan, habrán temido, o por lo menos le habrán dado vueltas a la cabeza en relación a lo que vivieron, ¿no? A ese momento, aunque bueno, lo escucharon, como Ujú. bien comentaba, se ocultó, ¿no? Esa psicofonía. No, me Sí, imagino que la vio tan terrorífica que a lo mejor hasta por miedo a compartirla o porque a lo mejor no sé lo que le pasaría en la cabeza a esta persona sí, sí, sí. para no sacarla a la luz, ¿no? Porque es Yo complicado. creo, si os pica la curiosidad, podéis buscarla en internet que la encontraréis, pero os aviso de antemano que es bastante dura. Y al hilo de esto, quiero hacer una pequeña recomendación. Bueno, a los que nos gusta el misterio, solemos ir a hacer pequeñas investigaciones o más amplias, dependiendo del equipo de cada persona y las intenciones que tengan. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia.
simplemente porque yo soy así. Yo cuando escucho a alguien en televisión o en programas, bueno, vamos a ir a tal sitio y vamos a ir a grabar unas psicofonías. Hombre, tú irás a poner los métodos y ya veremos a ver si recoges una psicofonía o no, ¿no? No es que bueno, voy a grabar unas psicofonías. Bueno, si se juntan las estrellas y las hadas, pues bueno, a lo mejor recogerás esa psicofonía. Pero una recomendación que siempre hago y que dicen que hay que hacer así es que nunca se escuchen las psicofonías que habéis recogido o que habéis querido recoger, que nunca se compruebe la grabación en el lugar in situ. Que es mejor recoger la grabadora y ir a casa o donde sea y escucharlo aparte. ¿Por qué? Porque imaginaros que por lo que sea os encontráis, no sé, en un lugar abandonado, donde se dicen que hay fenómenos extraños, tú pones esa grabadora y de repente la escuchas y recoges algo que te incluso que ya es el propio miedo que te va a generar a ti mismo. Puede que se entrar en pánico y puedes hacer locuras sin darte cuenta porque te puede asustar lo que hayas recogido. Así que yo desde aquí recomiendo que las psicofonías o las grabaciones se recogen y se escuchan fuera del lugar, en casa o al día siguiente. Sí, normalmente, antiguamente, ¿no? Y aquellos investigadores que se preparan, que para ir al lugar, normalmente lo escuchan luego en su estudio, en su casa. Pero es verdad Eso es. que, Manu, te pasará lo mismo que a mí, que últimamente en las redes, en distintos lugares, ¿no? Que visitamos, aquellos que nos encanta el tema del misterio, nos hemos encontrado con personas que captan psicofonías al momento, es decir, que interactúan con las Sí, energías que hay en el lugar. sí. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta quizás los nuevos métodos que hay al alcance de todos. Está la famosa Spirit Box, que es una especie de, bueno, es una radio que lo que hace es que el dial de la radio va de un lado para otro y entonces va recogiendo X sonidos que se pueden llegar a interpretar. No es que sea yo muy partidario de eso, pero bueno, digamos que eso puede tener entre muchas comillas, bueno, algo de explicación, ¿no? O sea, que me puede servir que a través de unas ondas de radio podamos recibir algo. Lo que no me sirve es lo que muchas veces estoy viendo en, pues lo que tú acabas de comentar, Carmen, en muchos vídeos de investigación. Hay gente que va con el móvil y una aplicación y que intentan comunicarse pues con una aplicación de un móvil que por lo general serán aplicaciones gratuitas y que eso, pues, bueno, pues tendrá una serie de parámetros que están instalados y cada X tiempo, pues incluso interactuarán hoy en día con la IA, interactuarán con una conversación más o menos normal, pero que se puede identificar que, vamos, que el que está escuchando, lo que está recibiendo, se basa en una aplicación de un móvil. Yo personalmente ahí discrepo en el resultado. Sí, es espectacular a la hora de, bueno, vale, yo no comparto, así como te digo, la Spirit Box no es que sea partícipe, pero sí puedo llegar a entender que a través de las ondas de radio podamos recoger algo. Vale, lo puedo entender, pero a través de una aplicación de un móvil me parece a mí que, no sé, personalmente. Eso no lo conocía, lo de la aplicación del móvil. Lo de la Sí. radio a través de las ondas y demás, sí. Ujú. Lo que está claro y en lo que coinciden todas las personas que van a recoger psicofonías es el respeto al lugar y que al final Por las supuesto. energías son caprichosas. Y es decir, ellos notan, ¿no? Con quién interactúan, ¿no? Sí. Y con quién no. Y no siempre, es Eso. difícil, ¿no? Cuando a mí me dicen que en cada momento recogen psicofonía, me sorprende porque no es tan fácil. Yo creo que tampoco es tan fácil, no creo. Si te parece, Carmen, que me gustaría comentarte a ti y a tus oyentes dos experiencias que yo he tenido personales con este fenómeno. Ya estaba esperando Eh, que me lo comentaras. Te iba a preguntar ahora, de cuándo nos las ibas a comentar. sí, sí, porque, bueno, he tenido la suerte, bueno, que he viajado a varios lugares de España en los cuales, bueno, pues el mundo del misterio ha hecho una marca, ¿no? Y se han convertido en esos lugares marcados por el misterio, ¿no? Uno de ellos es, muchos conocéis, Belchite. Belchite es un pueblo bombardeado en Zaragoza en la Guerra Civil, que bueno, pues que no se llegó a reconstruir por orden de Franco y se construyó el nuevo pueblo de Belchite al lado. Y digamos que aquello era una especie de, bueno, pues para que veáis lo que puede pasar, ¿no? O sea, no se construyó. Aquel pueblo, bueno, pues hubo muchísimas muertes
Y se llegó a conocer, se hizo muy famoso así como por ejemplo, perdón, lo he dicho antes, a través de la psicofonía del Palacio de Linares, que es falsa, se llegó a conocer así a raíz de eso la historia que había, que es muy bonita, que os aconsejo que la investiguéis, porque es muy bonita la historia que hay allí con la Raimundita y la historia del Palacio de Linares. Pues a raíz de eso, lo mismo sucedió, digamos, con el pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza. Ese pueblo, a día de hoy, sigue destruido, está en ruinas, pero es uno de los lugares, Carmen, que más cariño le tengo y lo tengo aquí en el corazón. Afortunadamente, ese sitio ahora mismo está cerrado, o sea, el pueblo está, digamos, vallado, porque lo tienen, está como cuidado para que se pueda ir a visitar. En su día, pues claro, aquello fue vandalizado, pues sí, y a raíz más entonces de lo que te voy a contar, por lo cual se hizo famoso este pueblo. Allí se recogieron unas psicofonías muy famosas, incluso del bombardeo de aquel lugar. Se llegaron a recoger psicofonías de aviones que expertos luego han identificado con los aviones, a través, o sea, el sonido del motor de aquel avión, lograron identificar con los aviones que realmente en aquella época bombardearon en la Guerra Civil Española aquel lugar. Es algo increíble. Y ese lugar ha estado marcado por un montón de experiencias de fantasmas y de apariciones en el pueblo de Belchite. Yo tuve la suerte de, con mi equipo, estuvimos hace unos años, en el 2019, quiero recordar, y como te digo, hay dos tipos de visitas. Hay una visita diurna, la cual está enfocada a lo que es a la historia, te van contando pues qué es lo que sucedió, ambos bandos, el pueblo se quedó sitiado y tragedias que hubo en aquel lugar. Y luego hay una visita nocturna en la cual está más enfocada al misterio. Es muy recomendable, si tenéis la oportunidad de acercaros, de visitar este pueblo de Belchite. Allí, mi grupito, pues hay una ruta, hay una guía que te va explicando determinadas cosas. Y bueno, nosotros, que somos un poquito más raritos, dimos, como quien dice, un par de pasos para atrás y vamos detrás del grupo, ¿no? Hay un lugar en el cual una de mis compañeras que vino con nosotros se puso a llorar simplemente. Sintió una energía extraña que le hizo llorar. Más tarde, a la hora de recoger, porque en todo momento llevábamos una grabadora encima que iba grabando todo. En casa escuchamos el programa que hicimos después. Hay una psicofonía de un tarareo, que jamás había escuchado eso. Hay alguien a nuestro lado, una voz que va como tarareando una canción al lado nuestro. Nosotros nos separamos del grupo, como te digo, y estábamos 4 personas porque estábamos muy emocionados. Estábamos muy emocionados por lo que estábamos viviendo en aquel lugar. Habíamos escuchado en una esquina de una iglesia una especie de lamentos, que eso sí lo escuchamos directamente, pero el tarareo no. El tarareo lo recogimos después y nos dimos cuenta al volver a casa de ese fin de semana. Y es muy extraño escuchar eso que tú estás... se escucha en el capítulo que vamos hablando los 4 de lo que estábamos viviendo, y hay alguien al lado nuestro que tararea una canción. Es algo realmente que te lo estoy contando ahora, lo estoy recordando, y tengo los pelos de punta. Se nota, Manu, y nosotros contigo, te lo puedo confirmar y asegurar. El tarareo, me imagino que, alguien, no sé si era triste, ¿no? Ese tarareo o no sé Sí, creo que si... venía asociado a una especie de canto que hacían las mujeres del pueblo, y no es que se escuche, o sea, no es que se identifique una canción, pero sí se oye alguien que va, eso, pues como si estuviese alguien a lo nuestro, pues tarareando una canción, mentalmente, ¿no? Tú vas andando por la calle, vas, pues no sé, pues cantando una canción para ti, pues alguien estaba a lo nuestro cuando estábamos solos, o sea, no estábamos cerca de los demás. Y digamos que en ningún momento sentimos miedo en aquel lugar, porque hay historias verdaderamente que te ponen los pelos de punta. Pero claro, Ujú. ¿qué pasa, por ejemplo, si vas a un lugar y a los 15 minutos tienes las necesidades de salir de allí?
que ese es Ujú. otro de los experimentos que hicimos con psicofonías, que si quieres también te puedo contar. No, estaría muy bien compartirla con nosotros, Manu, porque ya, sin te digo que no, que yo estoy como deseándolo, cuando antes de entrar ya me habías dicho que ibas a contar experiencia, pues claro que sí, Sí. Manu, todas las que quieras. Y aparte, bueno, esta que nos vas a contar, seguro que ya con lo que nos has adelantado va a impactar bastante. Sí, pues como te decía, Carmen, esto viene de en su día, pues bueno, a mí me gusta el misterio, como ya sabes, y bueno, pues hay gente pues que siempre se te acerca, yo pues mira, conozco esta historia, conozco esto, y me habían contado de una experiencia de una persona que, bueno, pues que decía que tenía una serie no sé si llamarle dones o poderes, en el cual esa persona era capaz de ver el aura, la energía de las personas a simple vista. No voy a entrar mucho más en el tema de esta mujer, pero sí me dijo dos sitios, dos lugares en los cuales ella detectaba una energía negativa. Incluso creo recordar que aquella mujer decía que ella veía como que una energía negra salía de esa casa e intentaba atrapar a la gente, que ella era capaz, como era capaz de ver esa energía, veía como una energía negra que salía de aquel lugar. Por circunstancias que tampoco vienen al caso, bueno, esa casa está abandonada y, y me dijeron en su momento, Manu, tengo las llaves de esta casa, por un tema que no puedo decir. Entonces yo, por supuesto, encantadísimo. Yo ya iba con el miedo, digamos, en el cuerpo porque me habían dicho aquello, ¿no? Que esta persona, pues, que había visto una energía negativa salir de aquella casa. El caso es que entramos en aquella vivienda y, bueno, pues enseguida me di cuenta que algo había ahí. No sabría explicarlo. Yo siempre voy a estos lugares, como he comentado antes, con todo el respeto del mundo. Y yo creo que esa energía que yo puedo desprender, ofreciendo sinceramente mi respeto, me puede servir a mí para, no sé si llamarlo de protección, ¿no? Es para saber, bueno, pues que yo voy aquí, que voy en serio. Dejé la grabadora en un punto, y ya os contaré en otro momento si queréis qué sucedió después, porque es algo alucinante. Dejé la grabadora en un punto y la dejé programado para que empezase a grabar a las 12 de la noche. Aquello era una tarde y para que grabase 6 horas. Bueno, pues se dejé programada la grabadora y al día siguiente la recogimos. He de decir que la grabadora estuvo aquí, donde estoy ahora, aquí al lado mío en el set, más de un mes, porque no quería abrirla. No quería escuchar lo que había. Ya salí de allí con una sensación muy extraña. A los 15 minutos tuve que salir de aquella casa. Había algo muy extraño. Puede ser que ya iba yo un poquito, ¿no? Condicionado por aquello que me habían dicho, ¿no? Pero bueno, la grabadora estuvo aquí al lado del teclado del ordenador, pues estuvo varios meses, hasta que un día pues decidí ponerme a ello. Hice un programa sobre ello. Claro, no se puede hacer un programa de 6 horas, que era lo que duró la grabación. Entonces, en aquella grabación, nada más empezar, ya se escuchan, hay tics, eso tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, se escuchan tics, se escuchan ruidos, se escuchan bufidos, y con los cascos puedes identificar más o menos la procedencia, el lugar, ¿no? Pues viene de aquella esquina, viene de aquella, está más cerca, ¿no? Con los auriculares puestos. Y bueno, pues hice el programa contando un poquito sobre aquello, y entonces decidí ya pues despedir el programa, el capítulo, y elegí, pues de fondo, para dejar de fondo para la despedida, un tramo en el cual yo veía en las ondas de grabación una serie de movimientos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mientras dejo este pedacito aquí de grabación, pues me despido del capítulo. Termino de grabar el programa, lo edito y lo subo. En aquel capítulo, a la hora de comprobarlo, en el minuto 39:09, yo no me había dado cuenta. Pero se escucha una voz. Y se escucha una voz que yo creo que me dice algo. En este momento es en el que yo pienso, no soy muy partidario muchas veces de la gente que expone los programas, las psicofonías, y te dice, bueno, ahora vamos a escuchar una psicofonía que dice, yo qué sé, pues lárgate, ¿no? Te dice ya lo que vas a escuchar. Entonces tu cerebro ya escucha lo que te ha dicho que crees que va a escuchar. Yo en este capítulo no dije lo que yo creo escuchar, pero a la gente que lo ha escuchado,
efectivamente coinciden conmigo en lo que se oye. Y he de decir que desde entonces he tenido oportunidades para volver a esa casa y no voy a volver a ir. Ya te he dejado la psicofonía, si quieres, Carmen, y luego más adelante la puedes Sí, poner. eso iba a decir, que la tenemos, que gracias por compartirla con todos nosotros y la Por pondremos, supuesto. pues, si te parece bien, al final del episodio y a ver qué dicen, ¿no? Las personas que nos están escuchando, qué descifran, Ujú, qué escuchan. Yo te entiendo perfectamente. Yo creo que ahí, como bien comentabas, el hecho de ir con respeto a un lugar, pues tienes esa cierta protección. ujú. Quizás a lo mejor si no hubieras ido con esa aura, te hubieran pasado más cosas. Y claro, volver a un sitio donde uno nota que no es bienvenido, pues No. mejor no regresar, ¿no? Por si acaso, porque a lo mejor aquí Mm, la cosa fue bien, pero más adelante pues no tanto, ¿no? A pesar de lo que se dice, ujú. ¿no? Que hay que temer más a los vivos que a los muertos, pero hay lugares que es verdad Sí, sí, que por se lleva supuesto, uno esa por supuesto. sensación negativa, ¿no? Y lo de no Sí, escuchar la sí, sí. grabación, fuiste un valiente. Yo creo que hubiera tardado 2 y 3 meses. Y no lo hubiera escuchado con Yo, cascos, es ¿eh? que Con que cascos fue no. fue muy curioso, ¿eh? Es que fue muy curioso. Tuve la grabadora, aquí, al lado, donde estoy hablando ahora, pero la miraba porque claro, tú date cuenta que cuando tú pones la reproducción y en el reproductor de la pantalla tú ves, todos tenéis en mente, ¿no? Pues, los 2 canales y las ondas, ¿no? Que hace, pues, un sonido, ¿no? Entonces, claro, mi idea en un principio era, bueno, pues yo pongo la grabación, minimizo la pantalla y yo qué sé, pues mientras tanto, pues voy editando fotos. Pues claro, era una grabación de 6 horas. Pero es que ya desde el principio hay ruidos. Entonces ya estuve alerta. Ya te entraba el miedo, porque tú veías al comienzo de la grabación, ya veías la onda que iba a venir por el reproductor. No sé si me estoy explicando. Ya veías que igual el movimiento era más gordo. Y ahí, bueno, sucedieron muchas cosas en aquella casa que a día de hoy, pues no tengo explicación. Pero que en esa grabación no es que se pueda manipular, porque tú ves las ondas, como te digo, en el reproductor. Entonces, yo viví aquello y yo tengo aquello allí que es totalmente real. Que es totalmente real. Que lo vamos a escuchar todos de primera mano. Yo no lo he escuchado todavía, ¿eh? No lo quería escuchar, lo escucharé como el resto. Bueno, no, lo escucharé antes porque lo tengo que poner. Pero que bueno, que Sí, tengo sí. ese temor, imagínate. Imagínate, Manu, que tengo ese temor. Y aquellos que hemos grabado psicofonía, cuando se escucha algo, somos afortunados. Y también somos afortunados de los medios con los que contamos hoy en día. Que gracias a ellos, pues, Sí, a lo mejor esas psicofonías o esos mensajes que se perdían, pues los podemos tener más claros, ¿no? En estos momentos. sí, 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 sí. Yo, mira, por ejemplo, uno de mis tesoros, entre comillas, cuando hemos hablado de esto de la psicofonía del Palacio de Linares, se hizo muy famosa porque salió en la revista Tribuna y porque regalaban la cinta. Aquello se hizo tan famoso que una revista de Tribuna de actualidad, creo que se llamaba la revista, regalaba aquella cinta. O sea, aquello fue un bombazo. Y yo tengo esa cinta que es uno de mis tesoros, que cada vez que la enseño, una cinta de cassette, para los que ya tenemos Oye, una que edad, se ha una vuelto cinta de a cassette. poner de moda, que se ha vuelto a poner de moda Sí, gracias a la serie Stranger Things, claro. Intenté buscar unos Wallman y me está costando un montón. Y digo, qué pena con los Wallman que, ¿no? Que tenía uno y que yo ya no cuento con ellos. Y me da una pena. yo tengo Ujú. un radiocassette por ahí, por Dios, sí tendré, sí. Sí, sí, pues ahora estamos ahora otra vez vuelta, ¿no? A los 80 y tenemos también, gracias a ti, esa psicofonía que la pondremos también al final. Así que al final tenemos esa psicofonía que se demostró que era falsa, pero después tenemos la tuya que es totalmente real y que espero que los oyentes se animen y comenten lo que escuchen. Muy bien. Luego, por otro lado, también me gustaría que comentar, bueno, vamos a hablar, si que te parece bien, Carmen, bueno, pues hemos hablado, vamos a casi se puede decir, de esta santa Trinidad, la Trinidad esta, ¿no? Psicofonías, teleplastias y psicoimágenes. Si hablamos de teleplastias, todo el mundo podemos tener en la cabeza, a los que nos gusta el mundo del misterio, las famosas caras de la Casa de las Caras de Belmez de la Moraleda, en Jaén. Yo he Efectivamente. tenido la suerte
de estar en aquella casa en 5 ocasiones, creo recordar. No llegué a conocer a María Gómez Cámara, pero sí llegué a conocer a su hijo Miguel. Y recuerdo de una manera muy... O sea, es que aquella familia se portó genial conmigo. O sea, fue... Porque claro, tú date cuenta que aquella casa, la gente va... Tiene un cartelito en la puerta. Es que es alucinante. Tiene un cartelito en la puerta escrito, un pedacito de hoja escrito a mano con una serie de teléfonos en los cuales tú llegas a aquella casa, llamas por teléfono y alguien de la familia viene y te enseña la casa de las caras. Y claro, era un fenómeno, era un caso que todos conocíamos de niño, los que nos gustan estos temas. Date cuenta que aquello fue en 1971, creo recordar. Y claro, yo te recuerdo de niño ver aquellas revistas y ver aquellas caras aquellas figuras que había en los suelos, en el suelo de cemento de aquella casa. Y he de decir que me emocioné muchísimo el día que entré por primera vez y me encontré allí al bueno de Miguel Pereiro, el hijo de María Gómez Cámara, que ya directamente empezó con su... O sea, tú entrabas allí, le saludabas y ella, pues, digamos que, para que me entiendas, para que me entendáis, ponía la cinta, ¿no? Una especie de cinta y era pues el recorrido que él hacía, ¿no? Ya tenía un guión, él sabía más o menos, pues como siempre repetía lo mismo, pues contaba, ¿no? Y yo cuando le vi a Miguel, pues aquí esto, no sé qué, aquí la pava, el dibujo de la pava, y le dije, Miguel, si no te importa, vamos a... No quiero el tour, no quiero el tour. Si te parece, nos sentamos y hablamos. No te puedes imaginar, Carmen, la cantidad de cosas que estuvimos hablando. Luego me enseñó las caras y me enseñó todo. Pero de cosas que no sabíamos, que no sabía. Desde que había gente, me decía, Manu, aquí viene gente a mi casa a decirme en la cara que esto es mentira. Vamos, digo yo, si no crees en este tema, pues no vayas, ¿no? Sí, ya está. Ujú. Aquel hombre, como te digo, esa familia tiene un papelito en la puerta con unos teléfonos y llamas a la hora que sea y te vienen, te enseñan la casa y tan amables. Me decía, Manu, a mí no me han pagado nunca ni la luz los investigadores. Tuvieron que hacer otra casa, aparte, habilitar un establo que tenían para poder vivir allí y dejar esa casa tal y como estaba. Y he de decir que decían que aquellas caras, que aquellas manchas, aquellas teleplastias se iban a ir cuando falleció María. Y claro, yo a María no la conocí, pero he ido 4 o 5 veces a aquella casa, incluso ya cuando había fallecido Miguel. Y he de decir que aquellas caras, que aquellas figuras que había en un principio, se han ido desapareciendo. Es muy curioso, era como si la energía de aquella familia, en un principio de María, era la que generase, ¿no? Que le diese fuerza a aquellas figuras. Los que no conocéis la historia de las caras de Bermez es alucinante. Os animo a que echéis un vistazo por ahí, porque eran imágenes de familias, incluso había una imagen de una familia que iba creciendo. Había una mujer con 2 hijos, quiero recordar. O sea, cuando digo esto, son manchas en el suelo. Y esas manchas iban creciendo, aquellos niños iban creciendo. Había figuras de uno que decían que era un guardia civil con bigote, con la boca abierta, pero que luego se llegó a conocer que no era aquel bigote, sino que estaba vomitando. Porque hubo una investigación, Carmen, en el cual, bueno, pues no sé exactamente cómo se denomina ese tipo de investigaciones. Bueno, hay una serie de medidas, ¿no? Entre los ojos, las cejas, la nariz, la boca y barbillas y tal. Entonces, que cada persona, pues, somos de una forma, ¿no? Esas medidas se corresponden a cada persona individualmente. Y esas manchas, esas caras, correspondían con personajes, con personas de la familia que habían fallecido. Y en concreto, este que te comento, de aquel que parecía un guardia civil con la boca abierta, había sido envenenado y aquella mancha, aquella cara, aquel dibujo en el suelo, aquella teleplastia, daba la sensación de que estaba vomitando aquel veneno, que era lo que decían que en un principio había sucedido con aquella persona. O sea, que pudieron incluso identificar ciertas manchas, ciertas caras en aquel suelo con personas reales de su familia.
Tremendo. Bueno, y aquí es lo que se suele decir, ¿no? Suelen ser lugares marcados por el dolor, en este caso, pues esta persona había sido Sí. envenenada, por la repetición, por la memoria, incluso ese vínculo, ¿no? Con Carmen, seguramente. No Ujú. sé Sí, qué he de decir más también que pudiste hablar con ese, Miguel. Sí, dime. Dime, Manu, sí, perdona. no, te decía que incluso en la investigación, bueno, que no quiero entrar ahí porque es muy largo, pero la investigación incluso se llegó a cavar en el suelo de aquella casa encontrando huesos. Se llegó a decir que era un antiguo cementerio del siglo XIII, que estaba pues por debajo de aquella casa. Pero bueno, la historia es mucho más amplia que todo esto y es muy largo de contar aquí. Nada, ya haremos un programa especial y ya que te tenemos a ti, que tuviste la oportunidad de estar hasta 5 veces, como comentabas, Manu, y hablar con Miguel, Sí. con una persona que seguramente te, aparte de lo que nos estás comentando, te contó mucho más y sobre todo ese sacrificio, ¿no? El hecho de construir otra casa, porque ya esa casa, pues, se puede decir que ya no era suya, porque pertenecía, pues, a aquellas personas que tenían esa curiosidad por estar. Yo la última vez que estuve fue hace este verano, no el anterior. Fui al cementerio, que no había estado. Hay un vídeo por ahí, si lo podéis ver. Estuve en el cementerio porque está la tumba de Miguel con sus padres, una tumba preciosa, si os gusta también el tema de los cementerios. Y luego estuve con su viuda, María Jesús, y bueno, pues, eh, ¿qué decir? Bueno, y otro fenómeno extraño, ahí también tuve la grabadora puesta, no sucedió nada, no recogí ninguna historia rara. Pero sí he de decir, y me acabo de acordar ahora, en el móvil, en este que tengo no, pero el anterior, algunos conoceréis, tenía una opción de hacer una especie de mapeo en 3D con fotografías. No sé si conocéis el método este. Tú te colocas en un punto y puedes hacer fotografías en 360 grados o sea, son cientos de fotografías, ¿no? Empiezas desde abajo hasta arriba, das un paso hacia la derecha, por ejemplo, y repites las fotografías hasta que consigues dar una vuelta sobre sí mismo y tienes una fotografía en 3D del lugar en concreto. No sé si me estoy explicando. ¿Qué sucedió? Que me puse en aquella, pedí permiso, por supuesto, hice un mapeo en 360 grados del lugar aquel, de la cocina donde se encuentran las caras, y resulta que cuando llegué a casa a ver la fotografía aquella en 360 grados, de lo que es, se grabó todo perfectamente, o sea, conseguí hacer el mapeo, menos la parte de abajo, justo donde están las caras. Aquello nunca me había pasado, y allí, en la casa de las caras, no, el mapeo de la parte de abajo, donde está el suelo, digamos, no, por lo que sea, no se recogió. Aquí me imagino que la casualidad no tuvo nada que ver, seguramente. Curioso, No, porque ese tipo de fotografías va siguiendo lo que te dice el teléfono. Te dice, claro. bueno, haz una fotografía aquí, te indica ahora la siguiente. O sea, tú vas siguiendo unos pasos. O sea, yo ahí no me he equivocado, o sea, y eso lo he hecho un montón de veces. Pero al llegar a casa y ver la fotografía, pues resulta que podía navegar en 360 grados, pero en la parte de abajo estaba en blanco. Justo ahí. Manu, antes, al inicio, comenzamos que vamos a aprender un poquito más de algún método, ¿no? Que quizás se puede practicar, pero yo sé por qué lo has dicho, porque ya los medios han cambiado y a lo mejor no todo el mundo cuenta con lo necesario para poderlas Ujú. hacer hoy en día. Pero bueno, me encantaría, si es posible, que lo compartieras con nosotros. Sí, aquello es, aquí, bueno, ya hemos escuchado las psicofonías, que bueno, eso cada uno tendrá sus métodos mejores o peores. Y bueno, las psicoimágenes, o sea, perdón, las teleplastias, ahí no se puede hacer nada, eso es simplemente ver lo que hay. Que bueno, que al fin y al cabo todo pueden ser pareidolias, que cada uno crea ver algo en una mancha, ¿no? Aunque hay determinadas figuras en ese sentido que son muy claras. Y ahora estamos con el tema de las psicoimágenes. Las psicoimágenes hoy en día quizá, hombre, se pueden hacer, pero quizá no tengamos a nuestro alcance el método por el cual se pueden hacer estas psicoimágenes. ¿Qué son las psicoimágenes? Son una serie de imágenes, de rostros que se captan en la televisión. ¿Y cómo se recogen? Esto se puede hacer en casa.
He de decir que yo, mientras estaba explicando lo que os voy a explicar ahora, lo hice en casa de un amigo, porque, bueno, también le gustaba escucharme cuando hablaba de estos temas, y él, pues su padre tenía una cámara de vídeo, e hicimos el experimento en su casa, y casi, no se puede decir casi el 100% de las veces, pero en un porcentaje muy amplio se puede recoger casos extraños. Claro, que el chaval lo hicimos, mi amigo, lo hicimos en su habitación, y me consta que estuvo unas semanas un poquito con el miedo en el cuerpo por lo que había visto que había recogido en su propia habitación. Y paso a Manu, eso te iba contaros a más o menos comentar. cosas. Tener en Es cuenta... que eso, Sí, dime, no, Carmen. no, que eso te iba a comentar. La verdad que es tener ganas y bueno, es que una semana estar intranquilo pues es poco, ¿no? Porque al final todos sabemos que por mucho que te guste el misterio, los que hemos experimentado, los que hemos grabado psicofonía, o esto mismo que nos recuerda la película Poltergeist, pues al final te marca, ¿no? Y por muy valientes que Ujú. seamos y por muy racionales, pues siempre Sí, ese miedo está ahí patente, ¿no? O latente. yo incluso recuerdo una vez en mi casa con un primo mío pequeñito. Yo siempre he sido el primo raro, ¿no? Por estos temas. Y un día, pues en mi propia casa, me vino un primo mío y me dijo, primo, ¿y eso de las psicofonías qué es? Y yo, pues cogí una grabadora y dije, mira, pues tú coges y grabas, y hice un experimento, nada, mía, pero con mi primo al lado, y escuché, pues se graba y luego pues escuchas. Y a la hora de escuchar apareció un violín de música. Claro, no había ningún violín en mi casa. Y me quedé así un poquito, pero bueno. Digo, bueno, esto puede pasar porque es una onda de radio, que se ha cruzado, lo que sea. Volvimos a repetir y volvió a salir el violín. Y ya dije a mi primo, mira, otro día hablamos del tema. Y en este caso con mi amigo sucedió que en su propia habitación, donde él dormía, te he dicho una semana. A lo mejor él me dijo una semana y fue más. Pero aquel vio con sus propios ojos algo que habíamos grabado en su propio cuarto. Y el método, como te digo, Carmen, es el siguiente. Tenemos hace falta pues un televisor, una cámara de vídeo y un vídeo grabador. Un vídeo grabador, aquellos que tenemos antes, un VHS. ¿Por qué digo estos métodos? Por lo siguiente. Aquel vídeo, que era un VHS, o había tres tipos antes, el VHS, el 2000 y el beta. Tú grababas la televisión, ¿no? Le llegaba la señal de la antena y tú grababas los programas de la televisión en aquel vídeo. Para este experimento lo que hacía falta era extraerle el cable de antena a la televisión. Así no recibía ningún tipo de información de la antena. Estaba la televisión que no tenía ningún sitio donde recibir información. En ese caso, estaba conectada la televisión al vídeo, y con una cámara de vídeo lo que hacíamos era enchufarla a la tele en vez de la antena para conseguir que a través de la pantalla del televisor se viese lo que la cámara de vídeo estaba viendo. Creo que no sé si me estoy explicando bien. ¿Qué pasaba? Pues que tú cogías la cámara de vídeo, enfocabas a una parte y todo lo que estaba grabando la cámara se veía directamente en el televisor. Pero ¿qué pasa si tú coges la cámara de vídeo y la enfocas al televisor? Se crea un espacio en bucle en el cual vas viendo una serie de manchas, ¿no? Porque está la cámara emitiendo lo que está recibiendo el televisor y se crea un bucle. Ese bucle de manchas que se generan al enfocar la cámara de vídeo a la televisión se graba en el reproductor de vídeo que hemos dicho que está abajo. Con que se graben 5 segundos, 10 segundos, 15, suficiente. ¿Por qué? Porque luego vamos a ir a reproducir esa cinta, lo que ha grabado. Y como hemos dicho antes, vamos a ver una serie de manchas en bucle, de luces, por el hecho de grabarse así. Si vamos reproduciendo esa cinta de vídeo, fotograma a fotograma, en un porcentaje muy amplio, vemos figuras que se asemejan a rostros. Es que hay experimentos que son prácticamente fotografías. Si os gusta el tema podéis investigar por ahí algún vídeo que haya de psicoimágenes que son alucinantes. Yo en mi caso, en aquel momento del experimento que hicimos, sí se llegaron a ver caras, se ven caras.
Pareidolias, bueno, pero eran caras. Tú estabas viendo allí que se crea la niebla esa, ¿no? Esos puntitos, ese sonido de niebla de la tele, pero que con la cámara de vídeo se van creando esa especie de flashes, ese bucle ahí extraño, y dentro de ese bucle extraño de luces y de la niebla de la que se produce, pues aparecían rostros. Yo, la cara de mi compañero, de mi amigo, cuando vio que en su cuarto estaba aquellos seres que aparecían en su televisor, pues comprenderás que fue todo una sensación, sí. No, lo que dice es un tema bastante apasionante, el tema de las psicoimágenes, e invito, como tú lo has hecho hace unos instantes, Manu, a que investiguen sobre ello. En, Se puede encontrar, lo buscas en internet y enseguida vas a ver una serie Sí, 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 de sí, sí. imágenes. Lo dicho, que aquellas personas que quieren investigar en internet directamente lo buscan, y yo estoy viendo una serie de imágenes ahora impactantes. Entiendo que tu amigo no haya podido dormir durante unas semanas o lo haya pasado mal, porque es lógico, me va a pasar lo mismo seguramente, y eso que no lo he hecho el experimento como ustedes. Y decir que, bueno, que Sí. como siempre nos quedamos con ganas de más, pero eso nos hace que nos volvamos a escuchar por aquí otra vez en Dimensión Oculta, y yo invito a todas las personas que nos están escuchando que visiten tu podcast, El Rincón de lo Arcano. Pues Carmen, un placer como siempre. Aquí estoy a tu disposición y nada, hasta la próxima vez, que aquí estaré. Lo sé, y bueno, yo ahora aprovecho para decirles que sigan con nosotros, porque vamos a escuchar esas dos psicofonías que mencionábamos a lo largo de la conversación que hemos tenido. Así que nada, Manu, un abrazo enorme. Hasta pronto. Nadie había en aquella casa. Sin embargo, estos sonidos estaban allí. Are you going to Scarborough Fair? Lo que acabamos de escuchar no pertenece al mismo origen, pero sí al mismo territorio, el del misterio y la escucha atenta. Por un lado, una psicofonía atribuida al Palacio de Linares, una grabación que durante años alimentó leyendas y que, con el tiempo, se demostró que no era real. Un ejemplo de por qué es tan importante analizar, contrastar y no dar nada por hecho. Y por otro lado, la psicofonía grabada por Manu, director y presentador del podcast El Rincón de lo Arcano, una grabación directa, sin interpretación previa, que queda abierta a quien lo escucha. Ahora la pregunta es tuya. ¿Has logrado entender qué dice esa voz? ¿Percibes algún mensaje? ¿O tal vez solo una sensación difícil de explicar? Te invito a que nos lo cuentes en los comentarios, a que compartas tu interpretación, porque en ocasiones el misterio no se resuelve, se comparte. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde el silencio también habla y lo invisible deja huella. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos pronto.